Hola, bienvenidos a Brújula de Fe, te saluda Gabriel. Y Jackie. Hoy vamos a compartir sobre el espejo de la verdad. ¿Me amas? Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Recuerdas la vez que te dije que te engañé? Sí. ¿Qué pensaste cuando te dije eso? En el final le vamos a contar lo que pasó. Quédate para que descubras qué pasó. Santiago 1:22 en traducción al lenguaje actual dice: Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien mira en un espejo y tan pronto como se va, se olvidará de cómo era. Uy, eso está chévere. Me encanta esta traducción como dice, tan pronto como se va, se olvida cómo era. O sea que cuando recibimos la palabra de Dios y no la hacemos, esa palabra llega mientras estamos escuchando un momento y después se va. Se va. O sea que nuestra vida puede ser edificada por un momento y después regresamos a lo mismo. Y es ahí donde nosotros debemos poder entender qué debemos hacer para siempre poder estar haciendo la palabra de Dios. Siempre, no es un momento sí, no es un momento no, es siempre poder hacer la palabra de Dios Cada día de nuestras vidas. cada día de nuestras vidas. Y poder deleitarnos en Él, poder regocijarnos en Él, porque Él nos está guiando a cada momento para que podamos hacer su voluntad. Y cuando hacemos su voluntad, estamos haciendo su palabra, estamos haciendo lo que dice su palabra. Y es ahí que cuando yo le dije a mi esposa que la engañé, ella reaccionó completamente distinto a lo que tú estás pensando, a lo que tú probablemente puedes estar pensando. Y ya te lo vamos a contar más adelante. Pero ese día a mí me impactó completamente lo que pasó. Para mí fue algo trascendental en ese momento que yo hasta me sorprendí de su respuesta. Me sorprendí y no lo podía creer. Y para mí la mayor incertidumbre fue que yo le conté eso y no pude hablar con ella como por una hora, hora y media, porque estábamos en la calle y estábamos hablando con personas y con personas. Pero con las respuestas que a mí me dio, dije, wow, yo quedé loco, matado de la cabeza, como dicen por ahí, en el buen sentido de la palabra, sin sacar estas palabras de contexto. Yo quedé muy emocionado, yo quedé muy impactado, y ahí vino la palabra de Jesús, la palabra de Dios, vino el verbo que vive en mí y que vive en mi esposa, e hizo luz en nosotros. Con su respuesta, eso fue algo tan edificante, y por eso la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, y ahí yo pude entender eso, con algo que pasó, que fue cuando te lo contemos, tú vas a decir, ¿en serio? Sí, pero eso fue algo tan impactante, muy, pero muy impactante para nosotros dos, porque nosotros decidimos obedecer el mensaje de Dios, decidimos escuchar la palabra de Dios. Y nosotros no somos como un espejo que solamente brilla, que solamente muestra su luz cuando hay personas al frente. Nosotros somos reflejo de Dios, que siempre estamos brillando. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos luz, luz para poder iluminar a otras personas, así como cuando un día nos iluminaron a nosotros. Es increíble y muy impactante todo esto que compartes, amor, porque ahora yo quiero compartirte este mismo versículo en otra versión y quiero que me acompañes en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si vemos este versículo, habla de que nosotros es un llamado realmente a la acción. Estas palabras claves están haciendo un llamado a la acción inmediata. Entonces allí podemos notar que la invitación es no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma palabra. Y hacedores de la palabra tiene que ver con entender, comprender y aceptar en nuestras vidas el sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz por ti y por mí.
eso es ese llamado a la acción, porque muchas veces podemos estar leyendo la palabra de Dios y allí diciendo esto es para mí y yo creo que esto es para mí, pero realmente, como dice Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que esa palabra nos acompaña y se va a ver realizada en nosotros si realmente no la estamos llevando a la práctica. Porque muchas veces queremos las recompensas que brinda la palabra de Dios, mas no el compromiso que debemos tener para poder tener esas recompensas. Son dos partes y por eso el llamado a la acción. No solamente ser oidores, sino hacedores, entendiendo lo que ya Cristo hizo, porque como decías, mi amor, es entender que la palabra es el verbo hecho carne, y ese verbo es Jesús. Ese verbo es Jesús cuando lo aceptamos en nuestra vida, y por eso es tan importante recalcar que es cuando aceptamos ese sacrificio vivo y agradable, podemos entender que entonces esa palabra se va a hacer efectiva en nuestras vidas. Pero ojo, el llamado a la acción está en vivirla cada día. Y por eso dice, no nos engañemos, me encanta la versión que compartiste, como que nos vemos en el espejo y ya incluso damos la vuelta y ya nos olvidamos de qué fue lo que vimos muchas veces. Y entonces vamos como que qué fue lo que pasó allí, no, o qué fue lo que vi en el espejo. Porque la escuchamos y digo, esto es para mí, o la leemos y digo, esto es para mí. Pero eso es para los hijos de Dios. La palabra está dada para los hijos de Dios, para los que le creen, le oyen y obedecen su palabra. Allí claramente entendemos que no nos estamos engañando, porque sabemos y comprendemos todo el contexto de lo que está escrito en ella. Mi amor, me encanta algo que estabas compartiendo, que dices, entendiendo y aceptando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque Jesús es luz. Y cuando nosotros dejamos de ser solamente oidores y empezamos a ser hacedores, cambiamos de ser un espejo a ser un reflejo. Porque normalmente o muchas veces nos comportamos como un espejo de la verdad delante de las personas. Pero cuando se quita ese espejo, ¿qué somos? Normalmente se habla que muchos comediantes son depresivos cuando llegan a sus casas. Y tú dices, ¿pero cómo? Eso parece imposible, eso tiene que ser imposible. ¿Pero cómo? Porque es que pasan todo el día felices. Sí, ese es un espejo que te está mostrando como si fuera verdad. Así es. Y lo creemos. Y muchas veces lo creemos. Pero Jesús, que es la luz, nos irradia a nosotros. Y cuando decidimos hacer la palabra, cambiamos de ser un espejo cambiamos a ser un reflejo de esa luz que está en nosotros. Y es importante cuando entendemos eso, porque nuestra vida y todas nuestras áreas empiezan a ser iluminadas. Y es que el mismo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es. Él es la verdad. Y con esta poderosa palabra y aprendizaje de hoy, la invitación es a poder vivir la palabra, pero con ese llamado a la acción, vivirla cada día, entendiendo quién es el verbo de esa palabra. Te invito a que nos acompañes a orar, a que podamos orar y meditar la palabra de Dios hoy, que nos llevemos estos versículos en cualquiera de las traducciones, pero que nosotros decidamos hoy dejar de ser un espejo y que empecemos a brillar por Jesús que vive en nosotros. Señor, te doy gracias por este día. Te pido que por favor seas tú ayudándome, Jesús, a poder hacer tu palabra cada vez más. A poder hacer tu palabra que es viva, que es eficaz. A hacer tu palabra que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, yo pueda entender cada vez más que es tu voluntad conmigo, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y así, Señor, todos los planes, todo lo que yo haga, Señor, por tu bendición, van a ser sí y amén, Jesús. Porque cuando entramos en tu voluntad, cuando hacemos tus planes, Señor, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y somos edificados cada vez más por medio de tu palabra. Amén.
Amén, gracias Dios, porque sabemos, Señor, que tú nos estás haciendo un llamado a la acción y por ese mismo llamado a la acción de vivir tu palabra, de poder realmente entender esa verdad que tú quieres traer a nuestras vidas, de poder entender realmente ese sacrificio, esa entrega de amor mayor que tú diste en la cruz por nosotros, por el perdón de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados e iniquidades, y nos diste, oh Dios, esa promesa de poder ser restaurados, redimidos en ti. Oh, porque tú haces todas las cosas nuevas, Dios. Queremos vivir con esa verdad, desde esa verdad, y por eso te pedimos que podamos ser buena tierra, donde esa palabra pueda germinar, donde esa palabra pueda dar fruto, y no solamente servidores de ella, sino hacedores en nuestra vida diariamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigos, la gran respuesta a esa pregunta que me hizo mi querido esposo es que cuando él me dijo que me había engañado, me dijo, te engañé, y yo le dije, ¿qué pasó? Y él se sonrió, y yo le dije, ya sé, comiste y no me trajiste. Realmente parece de pronto un poco absurdo. Bueno, a ver, ¿qué de importante tiene esto? Tiene mucha importancia, porque yo un día entendí de que cuando mi esposo decidiera entregarle su vida a Dios y colocarlo a él por encima, de hecho amarlo más que a mí, yo entendí que él me amaría a mí también. Me amaría realmente, con un amor sincero. Y por ende yo sé lo que es mi esposo por ese reflejo de la verdad, de la palabra que él irradia. Y por eso estoy confiada de lo que él hace, de lo que él es, no por lo que yo soy, no por lo que él es, sino por quien está en él. Así es, así es. Te quiero decir que si te gustó este devocional de hoy, suscríbete para que te puedan seguir llegando estos devocionales. Déjanos en los comentarios qué pensaste.